Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios para siempre. Vamos a dar un giro al título hoy. De la semana, el título de las 2 semanas anteriores que he dicho era derribado más no destruido. Pero el Señor ha querido que le dé un giro al título ahora. Y el giro que le voy a dar el título hoy se titula, en la predicación, es necesario, el título es necesario padecer por la fe para entrar en su reino. El título es necesario padecer por la fe para entrar en sus reinos. Ese es el título que el Señor ha querido que le dé hoy, que le dé el giro. Para dar continuación ahora, pero con otro título. Casi todo se relaciona igual. Lo que pasa es que aquí hay unas cosas que Dios ha querido que yo añade para que le enseñe a la iglesia. Lo que pasa, ¿qué es lo que Dios ha querido que añade para que enseñe a la iglesia? En el nombre de Jesús comienzo a dar esta enseñanza, esta bendita palabra de Dios. Dios quiere que le expliquemos a la iglesia varios de los puntos de que se le enseña extraviadamente al cuerpo de Cristo. Hermano, el justo vive por la fe. Esas son cosas que se nos enseñan a nosotros, pero en verdaderamente nosotros queremos saber qué es la fe. Gloria a Jesús para siempre. La fe, en hebreo, sí, lo vamos a encontrar, pero no nos vamos todavía para ir para hebreo. Primero yo quiero comenzar en otro versículo. Sufrir por la fe. Es necesario padecer por la fe para entrar en su reino. Ese es el título. O sea que es necesario que padezcamos por la fe para poder entrar en su reino. Ahora, dice la Sagrada Escritura, ¿qué es la fe? Porque muchas veces nosotros la fe se nos interpreta mal. La Biblia dice, el justo vivirá por la fe, dice la Biblia. Pero ¿será esto como quizá lo interpretamos? Que si yo digo, bueno, si yo no tengo que comer, yo tengo fe que hoy me va a venir el alimento y yo voy a comer hoy. Hoy yo voy a comer porque tengo. ¿Será esto que quiere decir? ¿Será significa esto? La fe es así. ¿Significa esto la fe? No significa esto. Porque si yo espero a que yo tengo que comer hoy, pero que yo vivo por la fe, que Dios me va a proveer, porque yo vivo por la fe, como otro versículo también que se cogen. Tenga fe, hermana. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. Es una cosa muy lejos, muy diferente a estas cosas. Cuando el hijo le preguntó dónde estaba el animal, el sacrificio, Jehová proveerá. Mira cómo esto es diferente, hermanos. Esas son cosas que no tienen que ponerse aquí. ¿Por qué no tienen que ponerse aquí? Porque en verdad no concuerdan ni caben aquí en estas cosas. Porque tienen discernimiento diferente. Porque fueron cosas que se pasaron en diferentes situaciones, en diferentes tiempos. ¿Y para qué pasó esto? ¿Y por qué pasó eso? Pero la fe que nosotros estamos hoy, que es la misma fe todo el tiempo, la fe es una. Porque antes estaba la fe. Porque la fe es el mismo Dios. La fe es la palabra de Dios. La fe es creer en Dios. La fe es obedecer a Dios. Óigame donde lo estoy diciendo de la fe, lo que es la fe, muchas cosas de la fe. Pero también la fe, dice la Escritura, me mueve, me pone en acción para hacer las cosas que tengo que hacer. Uno de los ejemplos que vamos a coger, también que dice la Escritura, porque a veces nosotros decimos, ay hermano, un hermano tiene una necesidad, por ejemplo, y nosotros decimos, oye a Dios, vamos a orar que Dios va a proveer, pero eso es mentira, Dios no le va a dar nada, porque Dios dice que la fe mía es que tiene que proveerla. Mi fe que tiene que activarme. Tiene que activarme, decirle al hermano o a esa hermana, a decirle a ese hermano o a la hermana, por ejemplo, que la fe me lo va a proveer. Que la fe lo va a proveer. Entonces, si la fe lo va a proveer, entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un error. Hay algo que está aquí errónico. Nosotros decimos que la fe le va a proveer a ese hermano, pero la Escritura dice que la fe es acción también. La fe es oír y moverse y actuar. Vemos la palabra de Dios que cuando Dios llamó a Abraham, dice que por la fe Abraham dejó su parentela. Amén. ¿Te ves? ¿Qué hizo Abraham aquí? No solamente escuchó. Abraham no solamente escuchó. No, porque la fe, si no escucho, no es fe. Si escucho y no actúo, no es fe, perdón, mejor dicho. Amén. Abraham no solamente escuchó, sino que también actuó. Aleluya. Él oyó una voz, no sabía de dónde venía, dice la Escritura de Dios, dice la palabra de Dios.
pero él siguió la voz y actuó. Dice la Escritura, o sea, que la fe te mueve y te impulsa a actuar. Ahora, esta fe también, dice la palabra que es necesario también, como acabé de leer la semana pasada, que para poder entrar al reino de Dios, que pasemos por diversas tribulaciones. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a sus hermanos ya eso, ya Pablo antes, en el versículo más arriba, ya Pablo venía pasando de una persecución de los judíos, por la fe de Jesucristo, por la palabra de Dios. Amén. En la fe también conseguimos persecuciones. Somos perseguidos por esta fe. Somos, como dije, atribulados por esta fe. Pero si esta fe, si nosotros no nos movemos, esta fe no puede funcionar. Esta fe se muere. Que es la muerte, dice la Biblia. La fe tiene que entrar en acción. La fe tiene que ponerse en práctica, en obra. O sea, tiene que actuar. Si la fe se queda tranquila ahí, no actúa, no hay fruto, dice la Escritura. Amén. Vamos a demostrarlo por la Escritura, porque antes de esto quiero caer para comprobar que la fe tiene que mover, la fe tiene que actuar con movimiento. Esa es una de las fe, de lo que es la fe. Santiago, capítulo 2. Santiago, la vera de Hebreo. Capítulo 2, versículo 14. Abajo. Vamos a coger este ejemplo, porque quiero cogerlo de ahí este ejemplo, para después seguirlo. Acá de este lado. Sí. Este lado. Acá. Después de 2 años, ¿verdad? No, para este lado. Vamos a coger este ejemplo. Desde Lucas, Pedro, ¿qué está haciendo? Santiago, vamos a cogerlo este ejemplo. No, más, mucho. Ayúdela por favor, hermano, porque es que si no ella no va a salir. Yo le digo a usted que yo tengo que moverme, entonces ella no va a poder salir, aunque ella quiera. Necesita ayuda. Bueno, gloria a Jesús. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a demostrar, gloria a Jesús para siempre, ¿qué es qué es qué es lo que me mueve? Yo digo Santiago, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Jesús. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué es lo que la fe hace. ¿Cuáles son las cosas que la fe hace? 2, 14. Oye lo que es la fe. Porque a veces uno dice, no es justo vivir por fe. Es que nosotros nos interpretan mal. Nosotros a veces creemos que si un hermano o una hermana tiene necesidad, y nosotros vamos a orar por ella para que Dios le supla, eso es falso, eso es muerto. Estamos muertos totalmente espiritual, dice la Biblia. Pero también dice la Escritura que cuando yo digo que es justo vivir por la fe, y se interpreta mal diciendo, no hermano, confíe, espere en el Señor. No hermano, usted tiene que actuar. Usted tiene que confiar en el Señor, pero usted tiene que actuar. La fe no es quedarse paralizado, como muchos piensan, y esperando que Dios va a bajar del cielo el pan. No hermano, esa no es la fe, bendito sea Dios para siempre. Esa no es la fe que Dios nos enseña. Esa no es la fe de Dios. Y usted se queda paralizado y que esperando en Dios. Usted tiene que moverse, hermano. Moverse, dice la palabra. La fe es moverse, es actuar. La fe es ponerla en práctica. Vamos a demostrarlo por las Escrituras. Amén. Lo que estoy diciendo, Jesús, lo que estoy enseñando. Dice así: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Óigame lo que dice aquí. ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno dice que tiene fe, pero está ahí esperando, ahí tranquilo, y no se mueve a hacer la obra con la fe, y no pone la fe en movimiento para actuar con la obra, ¿podrá la fe salvarlo? Es una pregunta. Pero aquí está la respuesta, porque no soy yo que la voy a dar, es Dios que va a dar la respuesta. Es una pregunta que le hace a la iglesia, al apóstol Santiago. Amén. Y nos la hace a nosotros también aquí, a la iglesia de Cristo. Dice, si un hermano, oiga el ejemplo que pone, para entender que la fe, que si la fe mía no me pongo en práctica, no me va a salvar, no es suficiente para salvarme. Oiga el ejemplo que pone. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, aquí pone los hermanos o una hermana de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Amén. Si una hermana o un hermano tiene necesidades como pasa la necesidad en la carne, dice aquí claramente, y alguno de vosotros le dice, y en paz,
calentados y saciados, pero no le dais no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Ve que la fe no sirve de nada? Aquí. Si yo le digo calentados, saciados, bien paz, y yo le digo, vamos a orar por ustedes, por ejemplo, vamos a ponerlo más claro, vamos a traducirlo más claro. Hermano, váyase confiando en el Señor, confíe que Dios le va a suplir. Amén. Yo le digo así a usted, hermano, váyase, confíe en Jesucristo, confíe en la fe del Señor que Dios le va a suplir. Y nosotros vamos a orar. ¿De qué aprovecha? La fe está muerta, dice la palabra. No aprovecha porque la fe no está activa. La fe yo no me he movido. La fe con la fe yo tengo que moverme. Tengo que comenzar a ponerme en acción, dice la palabra de Dios. ¿Usted ve que no aprovecha nada? Quiere decir que está muerta. Así también es la fe si no tiene obra. Es muerta en sí misma. ¿Ves? La fe que se ejecuta, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Puse el ejemplo de Abraham. Si Abraham oye la voz y él creyó a Dios, pero se queda ahí, se queda muerto. Se queda muerto. Oyó la voz y tuvo fe, sí, me llamó y no se movió, no tiene vida. ¿Ves? Entonces está clara la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ve que la fe necesita la obra para moverse. O sea, la obra es yo moverse, para ponerla en práctica, la fe. Confío en Dios, pero poner la fe en práctica. Si usted cree que estamos como muchos creen que por eso dicen que justo vive por la fe, yo digo, ¿pero qué significa esto? Explíqueme, déme claridad. Dios quiere que la iglesia se enseñe, Señor. Dios quiere que la iglesia se dé a entender. Tú no eres un maestro, tú no eres un pastor, tú no eres un evangelista. Tú no eres uno que Dios está preparado. Pero explícame qué significa esto. Yo quiero saber qué significa esto. No me hagas tú que el justo vive por la fe y sin saber lo que significa la fe. Eso lo quise poner, por ejemplo, ahí lo dejamos. Hasta el 1, hasta el 2. Ahora hasta el 2. 17 lo dejé ahí mismo. Porque no solamente quiero explicar eso, no me quiero salir del tema. Mira, hágalo más de ahí. Entonces, vamos a seguir, vamos ahora, ya está, lo dije. Ahora vámonos en Hebreo. Mira cómo Más para adelante con Hebreo capítulo 11, ahí mismo. Ahí. Aquí el fanático, en esta hoja, ahí. Hebreo capítulo 11. Ahora vámonos 11:1 ahí porque ya yo he escuchado que cuando yo le preguntan a usted qué es la fe, No, para allá. le preguntan qué es la fe. En el otro, la otra hoja. Cuando le preguntan a usted, 11, capítulo 11, Hebreos. Cuando le preguntan a usted qué es la fe, le dicen, hermano, mire lo que dice en Hebreos 11:1, eso es lo que es la fe. Pero me he dejado igualito, señores. Porque dice, oye lo que dice en Hebreos 11:1, pero ahí en la fe, ahí se comienza a decir, claro, comienza a hablar, a dar una enseñanza a lo que es la fe, pero el desarrollo yo lo quiero, porque yo no quiero solamente que me diga, pues, es pues la fe, la certeza de los que, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted me dice a mí, hermano, pero usted no sabe lo que es la fe, mire lo que dice en hebreo, todo lo que es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Digo, no, eso no es la fe. Eso no es la fe. Digo, entonces usted me va a decir que yo estoy contradiciendo la palabra. No, yo no estoy contradiciendo la palabra. Estoy diciendo que esa no es la fe que yo quiero que usted me dé el discernimiento de lo que yo estoy pidiendo, que yo el desarrollo que yo quiero saber. ¿Qué es la fe? El discernimiento. El discernimiento. Yo quiero que usted me dé discernimiento porque en este versículo no me da discernimiento. Solamente me habla claramente que lo que la fe, dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Pero yo quiero el discernimiento. ¿Qué es la fe en mí? ¿Qué significa la fe? Entonces, ahora en el mismo hebreo lo va a dar. Pero vamos, hebreo, ahí mismo, es el mismo capítulo 11, ¿sí? Pero vamos a brincar unos versículos para examinarlo. Hebreo.
Vamos ahí mismo en el versículo 31, vamos a buscarlo ahí mismo, en el mismo capítulo, versículo 31. La fe, vamos a ver qué es lo que es en verdaderamente esta fe y por qué que nosotros padecemos por esta misma fe. 31. En el mismo 11 dice así: por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ve lo que es la fe. Esta mujer, estos hombres lo están persiguiendo. Y ella sabe que estos hombres no son de esa tierra. Lo han descubierto como espía. Y esta mujer ve que la vida de estos hombres está cogiendo peligro. ¿Y qué hace esta mujer? Se fue ahora actúa, hermano. Actúa. Le abre la puerta de su casa y lo esconde en su misma casa. ¿Se ve? Actual. La fe es actual. La fe es moverse, es obrar, hacer las cosas, moverse hacia la obra. Es actuar, significa la fe. Y esta mujer actuó. Eso es lo que es la fe. ¿Ve? Actuó. Y dice que por ella haber hecho esto. Porque si ella dice, no, yo voy a pedir pónganse que ella no conocía al Dios vivo, pero que ella le iba a pedir a su Dios de ella. Estaba muerta. Pero ella, sin conocer a estos hombres, ella actuó y los socorrió. Amén, gloria. Y por haber hecho esto, ella le dijo claramente, mire lo que yo he hecho con vosotros, ahora vosotros tienen que responderme. Y ellos dijeron, no ellos, sino el Espíritu Santo. Sí, amén. El Señor dijo, sí, esta mujer que da la vida, dijo el Señor. Sí, te vamos a salvar a ti, te vamos a ti, a lo tuyo, pero no pueden salir no pueden salir de esa puerta. Dijo el Espíritu Santo, el que salió de esa puerta no es responsable. Amén, gloria a Dios. Ahora, el que se mantiene adentro, dijo el Espíritu Santo, sí, te vamos a dar la vida a ti y a tu familia. ¿Ves? Pero esa mujer no era judía, ni conocía el Dios de Israel, pero actuó la fe, la llevó a actuar. ¿Te ves? No vamos a decir que tenía la fe de Dios porque no era cristiana o no era judía, no conocía a Dios. Pero la fe que había en ella la llevó y actuó. Y por ella actuar, entonces recibió ser salva. Y sacada de ahí, sana y salva. Eso es lo que significa la fe. Ahora va a seguir dando también por lo mismo. Y dice en el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté y de David. Hoy todavía dice que le faltaría el tiempo, el escritor de Hebreo, si comienza a decir más todavía de aquellos hombres del Antiguo Testamento. Amén. Así como de Samuel y los profetas. ¿Ves? Dice que el tiempo no le iba a dar. No iba a dar tiempo para él decir toda esa cosa de esos hombres. Entonces aquí vemos, por ejemplo, conocemos nosotros la historia un poco de Gedón. Este mismo que con 2 o 3 gente, vamos a decir, porque con quien iba a batallar era un ejército. También este hombre no era militar, ¿eh? Este hombre era un campesino, ¿eh? A eso también tenemos que verlo. Este hombre no tenía idea cómo es una batalla. Porque los que estaban peleando en Israel eran gente preparada ya, que sabían cómo pelear. Este hombre lo que sabía era sembrar. Amén. Sembrar y cultivar el ganado también, llevar el ganado y las ovejas, pero este hombre no sabía más nada. Sin embargo, sabiendo él no veía las posibilidades, porque para él humanamente veía como que las posibilidades estaban cortas, pero Dios lo había llamado y él se movió. Entonces actuó y se movió y se movió y hizo lo que Dios dijo. A él actuar y moverse, y hizo lo que Dios dijo, entonces salió victorioso porque Dios estaba con él. Amén. Gloria. Él no se puso de que esperar que Dios enviara un ejército del cielo. No, él actuó, el Señor dijo, vete con ellos. Vete allí, reúne. Él sabía que con quién iba a pelear, pero Dios se movió, la fe lo llevó a moverse, a hacer la obra. Y a obedecer a Dios. Amén. Lo llevó. Esto es lo que Dios dice, nos enseña a nosotros. Y por ejemplo, nosotros los antiguos conocemos también Samuel, los profetas, Sansón, etcétera, etcétera. Vamos ahí en el 33. Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa,
taparon boca a los leones. Cuando dice aquí que por fe conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron promesa, taparon boca a los leones. O sea, que estos hombres que fueron llamados por Dios y que tal como Dios los llamó y Dios les dijo que hicieran las cosas, Dios les dijo que hicieran las cosas tal como Dios se las dijo. Amén. Y así, a ellos moverse por la misma fe y a obedecer a Dios por la misma fe de la palabra de Dios, entonces ellos salieron victoriosos. Vemos que Daniel, la palabra dice que fue acusado injustamente por zapatras del rey, unos envidiosos que tenían envidia, y acusaron a Daniel delante del rey. Amén. El rey, como ya había tirado un decreto, no podía revocarlo. Lamentablemente tuvo que sentenciar a Daniel a muerte. Aleluya. Sin embargo, la palabra dice que cuando lo echaron a los leones se quedaron como sin nada. Santo Dios para siempre. ¿Ves lo que le estoy diciendo, hermano? Porque es lo que le estoy diciendo. Ya Daniel había actuado, ya Daniel se había movido, ya Daniel había obedecido a Dios. Porque muchas veces dice, yo tengo fe, y la iglesia dice, yo tengo fe, hace lo que quieren. Esto no es hacer lo que yo quiero, esto es lo que dice Dios. Para que esta fe te vive en mí y no te muerta, yo tengo que actuar y hacer lo que Dios dice. Gloria sea al Señor. Y vemos nosotros el ejemplo que la palabra dice que cuando el rey Darío fue, pensaba que esperaba que el Dios de él lo había librado y lo libró, ¿sí? Amén. Entonces cuando el rey vio que estaba Daniel librado de esto y los leones estaban ahí como que no había nadie, tranquilito. Bendito sea el Espíritu de Dios. No me importa a mí. Ay, no hay nadie, no importa, ahí estamos hablando tranquilitos. Y entonces la escritura dice, nos dice nosotros, que cuando el rey vio esta cosa, reconoció que no había un Dios como él. Como que nadie, pues claro, ¿quién puede librar la boca de un animal salvaje que comen, que devoran a uno? Dice la palabra de Dios que mandó entonces echarlo, que lo acusaron a él, lo mandó echar. Dice que todavía no había caído bien, que no, todavía no ha llegado bien, que ya los leones estaban encima de ellos. ¿Ves? Eso para comprobar, hermano, que aquí hay una diferencia. Gloria a Jesús, Santo Dios. Cuando usted obedece a Dios, hermano, cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted tiene esta fe y se somete a Dios, cuando usted se mueve, con la fe lo mueve a hacer la voluntad de Dios, a ejecutar las cosas que Dios quiere que usted haga, usted va a vencer. Usted Dios le va a dar la victoria. Amén, gloria a Dios. ¿Está bien? Son ejemplos. Aleluya. Mire todo lo que esos hombres pasaron por la palabra de Dios. Amén. ¿Usted ve? Por la fe de Dios que estaba en sus corazones de ellos. Por ello obedecer a Dios y no oír otra voz que no sea la de Dios. Gloria por los siglos de los siglos. Entonces ya conocemos un poco de esa historia porque la hemos leído, pero mira dónde comienzan los ejemplos de atrás. Aquí ahora, en el verso 34 dice, apagaron fuego impetuoso. Apagaron fuego impetuoso quiere decir, hermano, que cuando los tres varones, Santo Señor para siempre, Mesá, dice, los tres varones eran Sadrá, Mesá y... No, Abea. Son tres varones. Bueno, gloria a Dios. Esos tres varones que fueron echados en el horno de fuego, la palabra dice que ellos, por no adorar la estatua del rey Nabucodonosor, porque es lo que le digo, la fe, por la fe yo soy atribulado, ¿eh? Amén. Por ello no obedecer el decreto que se había tirado, que no había que adorar a otro Dios que no sea la estatua, como al rey Nabucodonosor, como que si fuera un Dios. Y no se podía adorar al sonar de la trompeta, no se podía adorar a otro que no sea eso. Y ellos, como ellos tienen fe en Dios y solamente se dejan mover por la voz de Dios y actúan por la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ellos están conscientes que no se pueden inclinar a ningún ídolo. Gloria a Porque Dios. cuando ellos se inclinaran a esos ídolos, oyendo la voz del rey terrenal aquí, de la tierra, ya ellos iban a cometer lo que se llama fornicación. Aleluya. Y cuando ellos cometieran fornicación espiritual, y ellos se inclinaban a otro Dios ajeno, a un ídolo, estaban renegando del Dios su Padre de ellos. Amén. Y renunciando, porque cuando usted se inclina a otro Dios ajeno, usted está renunciando al Dios verdadero.
Amén. Queriendo decir, a usted inclinarse y dar la adoración, quiere decir que usted, ese es el Dios que usted reconoce. Que ya el que usted reconocía, el Dios de Dios, No es. no es más. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces de ahí, cuando hacemos esas cosas, ya no apartamos del camino de Dios. Y entonces ellos nos dijeron, bueno, no, el rey lo amenazó. Le dijo que quién podía librarlo de la mano de él, de ese horno de fuego. Que ellos no le podían, lo amenazó, o sea, le dio una amenaza para ver si entraban en miedo. Y decían, no, pero yo no quiero que morir chicharrado, yo mejor voy a adorar la estatua de que el rey dice y estoy vivo. No, esos hombres no dudaron ni un momento. Porque esos hombres sabían dónde estaban. Esos hombres sabían que no estaban golpeando el aire ni siguiendo un Dios del aire. Ellos hombres venían ya con una enseñanza arraigada por los padres de ellos, enseñándole las escrituras, gloria a Jesús para siempre. Usted ve, cuando usted enseña las escrituras, cuando usted enseña las escrituras y no le prometen vana promesa, usted ve cómo usted pasa la prueba. Porque la misma palabra le da la fuerza. Estos hombres ya venían preparados por las escrituras, porque Dios le dijo a Israel, y llevará mi palabra, la escribirá en el frontal de vosotros, aquí en la frente, la pondrán arriba de la casa, donde quiera que vayáis, y a vuestros hijos se la enseñará. Amén. Ya ellos sabían, ya ellos conocían, porque ya ellos habían escuchado del Dios de su padre de ellos. Ellos sabían que el Dios de su padre de ellos no hizo que da vergüenza a los padres de ellos. Amén. Que el Dios de su padre de ellos no le iba a hacer que dan vergüenza a ellos. Entonces ellos confían que Dios lo puede librar de la mano de él, si quiere. Sin embargo, ellos a la última hora no rehusan ni nada. Dice la palabra atrás en el Antiguo Testamento que ellos fueron echados en ese, y fue calentado más de lo debido. Dice las escrituras. Y ellos lo echaron ahí, y es como que si no habían echado nada. Las escrituras dicen que su ropa no salió ni siquiera que Goliat ni ha quemado. Aún nada. Quedaron intactos. El fuego no hizo nada. Porque el fuego que Faraón, que Nabucodonosor hizo, que calentase, el fuego del Espíritu del Santo de Dios, que ese fuego no se consume, pero ese fuego protege. Como dice la palabra de Dios, que la salsa no se consumía. Pero ese fuego protege. El Espíritu Santo del Señor, amén, vino y lo protegió con el fuego de él, de su presencia. Gloria al Señor. Sin embargo, el fuego de la tierra no le pudo hacer daño, le pasó por encima. Amén. Eso, o sea que ellos no iban a cambiarse de su fundamento. No iban a moverse porque el rey quería hacer cosas que estaban fuera de lo que Dios mandaba que hicieran. Amén. Entonces la fe tiene que ver que nosotros tenemos que obedecer y escuchar, y sabemos que por ella vamos a ser atribulados y vamos a padecer, pero es necesario, dice la palabra de Dios, que pasemos estas cosas. Amén. Pero al final Dios nos da la recompensa. Aleluya. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Aquí sí está interesante esto. Ponga el asunto, porque ahorita voy a examinar un versículo más adelante de esto, de lo que habla de la debilidad. Póngame el asunto ahí si grábeselo en la mente. Sacaron fuerza de debilidad. Oiga, qué interesante esto. Porque más adelante le voy a dar más claro entender qué es lo que quiere decir esto. Por la misma escritura. Sacaron fuerza de debilidad. Vamos a dejarlo ahí para cuando terminemos aquí darlo más entender. Dice, se hicieron fuertes en batalla. Dice, pusieron en fuga ejército extranjero. O sea, prácticamente cuando ellos eran movidos por el Señor y la fe que estaba en Dios en ellos, y ellos la ponían en práctica, conforme como Dios quería, no como yo quiero. No a mi manera, no. A como Dios quiere que lo haga. Entonces no había nada. No había nada imposible, porque Dios todo lo que se veía imposible, lo hacía posible. Amén. Si ellos hicieron una sola nación y se levantaban, como vemos que se levantaban muchas naciones en contra de Israel, sin embargo Dios hizo que Israel fuera un terror en la tierra. La palabra dice que en la tierra de Moab le tenían miedo. Fueron allá donde Balaam, vete a maldecirlo, porque no podían le tenían miedo porque no podían enfrentarlo, no se atrevían a enfrentarlo porque ya habían escuchado la historia
desde Faraón allá en Egipto, alabado sea el nombre de Dios para siempre, cómo Dios lo sacó. Y ya había escuchado la historia allá en Egipto, que era una potencia en ese tiempo, cómo murieron ahogados los egipcios. Ya ellos sabían, ustedes que no lo sabían, que no se habían dado cuenta, que los egipcios, Dios lo ahogó todo, ellos lo sabían ya. Oh, claro. Y tenían miedo, hermano, tenían miedo de la nación gentil, del pueblo judío. El pueblo de Israel era un terror en la nación, para la nación gentil. Gloria a Jesús para siempre. ¿Por qué? Porque mientras estuvo guiado por la fe de Dios, mientras obedeció, mientras actuó como Dios lo mandó a actuar, el Señor lo estaba respaldando. Amén. Y tuvieron que valerse ese profeta para que maldiciera el pueblo. Entonces sí, pudieran ellos sí. Bueno, ya si está maldito, ya está débil, y ahora yo puedo atacarlo. Amén. Entonces, esos son ejemplos para nosotros. Esa gente que pasaron todas esas cosas por la fe en Dios, que es la misma fe ahora en Jesucristo. Lo que pasa es que la fe, no hay otra fe, hermano. Cuidado si usted cree que hay otra fe, no es la misma. Lo que pasa es que Dios la puso ahora en Jesús. Amén. Pero es la misma fe. No hay otra fe, la fe no tiene, no, que ahora estamos en otra fe de Jesucristo. No, es la misma fe. Que estos hombres que alcanzaron galardones y alcanzaron buen testimonio por obedecer a Dios, por actuar, es la misma fe. Lo que pasa es que el Señor dijo que la fe ahora está puesta en Jesús. Todo está puesto en Jesús, dijo Dios. Y lo que enseña no le explica. Entonces tenemos que explicar claramente para saber lo que significa, porque no es que yo tengo fe y haciendo lo que yo quiero. Eso no resulta así. Así no resulta, porque eso está muerto, dice la palabra de Dios. Esa fe no tiene vida. Como el cuerpo dice, como el espíritu sin, cuando el cuerpo no tiene el espíritu a sí mismo, el cuerpo sin espíritu está muerto. Amén, amén. Entonces, eso es lo que Dios nos explica a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Dice en el 35. Amén. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mire, si nosotros vamos a las escrituras y entendemos que hablando de otro caso diferente y mujeres que no son judías, vamos a entender la palabra de Dios también. Hay casos que hablan de Israel, de mujeres israelitas. Y hay casos que habla de personas también aquí que pasan, como acabé de predicar, la ramera, que era una mujer prostituta, cuando yo iba a destruir, cuando yo iba a mandar excepcional para destruir la ciudad de Jericó, hola, mandó a los espías para que exploraran a ver cómo estaba todo adentro. Esa mujer ejercía la prostitución en su ciudad. Sin embargo, Dios no le importó que ella estaba haciendo la prostitución. Lo que Dios le importó es, lo que yo vio en ella es que ella tuvo una fe y guardó a los siervos de Dios. Amén. Y después que ella guardó a los siervos de Dios y que ella vio que estos hombres venían de un Dios diferente a ella, entonces ella pidió algo. Yo quiero que me salven a mí y a mi familia. Amén. Ah, no, ella dijo, no, espérate, porque yo también arreglé la vida por usted, y entonces ¿qué? Y esto es así, no. Ah, no, también entonces el Espíritu Santo Dios, sí, no, porque mira, es que Dios siempre nos recompensa. Hermano, gloria a Jesús, si hacemos las cosas buenas. Dios nos recompensa. Y no importa que no era, gloria a Dios, y no era judía. Pero Dios le dijo, sí, yo te voy a decir, como acabé de decir ahorita. Le dijo, sí, está bien, te voy a salvar a ti y a tu familia. Quédense ahí, no se van de ahí. Cuando llegue Dios a arrasar con todo. Entonces, es lo que le digo entonces, ¿qué quiere decir aquí esto? Mira, aquí hay dos casos diferentes en este versículo. Que no lo vamos a buscar nosotros, pero para muchos que si lo quieren examinar, está en la Primera de Reyes 1, 17 hasta el 24. Y el otro está en la Segunda de Reyes, 25, 37. Pero voy a dar a entender el que está en la Primera de Reyes, 17. No vamos para ahí. Nos quedamos donde estamos aquí. Solamente quiero dar a entender claramente en estos casos distintos. Por ejemplo, en la que está en la Primera de Reyes es la viuda de Sarepta. Acuérdense que Jesucristo dijo una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y no había mucha viuda en Israel. ¿Por qué entonces el profeta fue nuestra extranjera? Esa viuda no es judía, Esa mujer no es judía. Eso también debemos explicarlo. Claro. Si no entendemos eso, entendemos que Dios mandó al profeta de una mujer judía que estaba allí. Esa mujer no es judía. Esa mujer dice que es de Sarepta. No dice que es judía. Amén. ¿Usted ve? Esa mujer no es israelita. Pero Dios Dios, sin embargo, Dios lo mandó a la llave de ella.
Pero sin embargo, ¿qué fue lo que ella hizo? Cuando ella, en el tiempo de la sequía del rey Acab, porque como el rey Acab y Jezabel estaban entregados a la idolatría y habían dejado el Dios vivo, Dios mandó una sequía y no llovía y había una hambruca grande en la tierra. Entonces, sin embargo, Dios la manda de esa viuda, dice las escrituras, y la viuda le dice a la viuda que le prepare una torta ahí, pan, que tiene hambre. Dice la viuda, no, espérate, que yo lo único que tengo es para mí y para mí. No hay mucho, es porque estamos en tiempo de sequía y hambre, ¿eh? Espérate, que lo único que yo tengo es esto, yo no puedo prepararte eso a ti, porque eso es lo único que yo tengo para mí, para mí, ¿no? Dice, pero mira, Jehová lo dijo, que si tú me preparas no te va a faltar ni la sed ni la harina. Si tú lo haces, no te va a faltar. Pero ¿qué fue lo que esta mujer, por qué fue que esta mujer, Dios la premió? Dice las escrituras. Porque ella dijo, sí, está bien, pero vamos, ok, no. Y ok, bueno, sí creo que así que dice Jehová, pero, si ella había dicho, yo creo así que dice Jehová, lo creo lo que dice Jehová, sí. Estoy creyendo lo que Jehová dice por tu boca, pero hay algo que tengo que decirte, que no voy a dejar a mi hijo sin comer. Entonces, si esta mujer no actúa, la fe está muerta. Amén. ¿Ves? ¿Qué fue lo que le dio vida? ¿Dónde fue que la fe de ella comenzó a tener vida? ¿Cómo fue que la fe vivió? Cuando ella dijo, ok, y dejó de lo poco que tenía, se lo preparó el profeta. Amén. Sin embargo, la palabra dice que la fe tiene que ser probada, hermano. La acabé de decir, Daniel en los leones. Gedeón, que fue un campesino llamado, mira, ven, te he cogido a ti para que vaya a libertar el pueblo allí, ven. Un hombre no sabe ni siquiera coger un palo con una espada. ¿Usted ve? La fe tiene que ser probada. Amén. Ahora, Amén. la fe de esta mujer tenía que ser probada. Amén. Amén. Ya el profeta llegó a mi casa y me dijo, dijo Jehová, que si tú me das lo que me hace lo que tú tienes ahí de comer, Jehová no te faltará el aceite ni la harina. Eso lo he escuchado yo hablando, pero no dan el significado, no dan el entendimiento, el discernimiento claro para que a veces entendamos qué es lo que significa esto, para que cuando nosotros nos toque actuar por la fe, que actuemos y no nos quedamos como hipócritas. El Señor te va a proveer, el Señor el Señor es nuestro proveedor. No, Señor, dice la palabra de Dios que nosotros somos que tenemos que movernos. Dios nos manda a movernos. Sin embargo, esta mujer tuvo que pasar por una prueba, hermano. Ahora lo que yo digo, que ¿por qué le enseñan a la iglesia que todo está bien, de que tú aceptas a Jesucristo, ya todo está bien, ya tú tienes la fe de Jesucristo, entonces todo está bien? No le explican, ¿no? ¿De qué sirve esto? Esto no sirve de nada. Ahora, lo único que yo le voy a explicar esto, ¿dónde está la prueba de esta mujer? Bueno, la prueba de esta mujer está que el hijo muere, su hijo enfermo y muere, dice la Sagrada Escritura. Y cuando ella dice al profeta que qué es lo que tiene él contra de ella, porque vino a traer vino a recordarle sus iniquidades, o sea, sus pecados, como que dice, me están pasando factura mis pecados, tú viniste a recordármelo, qué es lo que tú tienes contra mí, que mira ahora mi hijo ha muerto. Pero esto fue porque tenía que pasar, porque la fe y la prueba trabajan juntos. Tenía que pasar la prueba. Y la prueba fue que su hijo murió. Sin embargo, la mujer ni maldijo al profeta, no dice la escritura. La mujer ni le dijo al profeta, vete de mi casa que no te quiero más. No. Le dijo, ¿qué es lo que yo tengo contra ti? Que tú has venido a recordar mi iniquidad, o sea, mis cosas malas que yo hice, mira ahora a mi hijo que ha muerto. ¿Y qué hizo el profeta? Agarró, dice la palabra, el niño. Y se lo llevó y le dijo, Jehová, pero mira, hasta aquí, tú has herido la casa, no estoy aquí, esta viuda aquí. Pues entonces dice la palabra que Elías oró a Jehová y Jehová volvió otra vez a devolverle la vida al profeta. Gloria a Dios. Ese es uno de los casos que dice aquí. Que habla aquí, se refiere a esto de las mujeres. Las mujeres, o sea, con más de una mujer, habla más de una persona, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Eso es lo que quiere decir este texto que estamos leyendo. Pero también habla de aquí, dice aquí, o sea, ese texto quiere decir esto con respecto ahora a la viuda de Elías, donde Elías estaba. Ahora, el otro pedazo que dice aquí, que está al lado, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Quiere decir aquí, cuando habla aquí ya se refiere a la segunda de Reyes, que dice aquí en el capítulo 4, versículo 25, quiere decir, como mencioné ahorita, habla de Eliseo y la samanita. Samanita, otra gentil, ¿ve? Amén. No estoy entrando por la escritura. Otra gentil. La samanita
ella Eliseo, voy a dar un poquito de resumen, porque no voy a entrar en ese tema muy largo. El criado de Eliseo, la mujer viene atormentada. Dice Eliseo que Jehová no le ha revelado el motivo ni por qué. A Eliseo aún todavía, el profeta. Y esa mujer, Eliseo le manda a preguntar que cómo está ella, los niños, cómo está el hijo, cómo está todo. Y ya, ella no está bien porque dice que ella dice que su alma está atormentada porque su hijo ha muerto. Y su hijo está muerto, pero ella no se resigna a que su hijo esté muerto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el profeta manda al criado para que vaya y no hable con nadie en el camino, con el báculo del profeta Eliseo, que era el sucesor de Elías. Pero son dos casos diferentes. Dice la Escritura que cuando él lo lleva, va y lo pone como le dijo Eliseo, no resulta nada, por cuanto el niño no viene a resurrección. Pero Eliseo hizo lo mismo que Elías, tomó el niño y le pidió a Jehová para que Jehová le devolviera la vida al niño. Dice la palabra de Dios que el niño comenzó a entrar en calor. Quiere decir que ya hay vida. Cuando el cuerpo está frío, está muerto. Tanto yo para siempre. Si el cuerpo comienza a entrar en calor, la temperatura comienza a subir, hay esperanza de vida ya. El cuerpo está ya hay una señal, que hay una señal buena. Y entonces la palabra dice que volvió otra vez y le dio, dice la Escritura, el niño vivió. Vemos que estas son dos mujeres que tienen una situación diferente, pero una misma pérdida de hijos, cada una. Y las dos no son judías, son extranjeras. Entonces vemos que Dios obra cuando nosotros estamos dispuestos, porque eso es la fe, estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Estas mujeres estaban dispuestas a hacer lo que Dios quería. Amén. Y Dios la recompensó. Al final le devolvió a su hijo otra vez a la vida, a través de estos profetas. Pero eso es un ejemplo para nosotros, que Dios no tiene que ver, porque a veces nosotros pensamos, hermanos, hay algo que me gusta del apóstol Pablo, que dice que no es judío, no es el que es de la circuncisión, ni porque sea descendiente de Abraham. No, porque dice que no, eso no es judío ese. Sino el judío de verdaderamente el que obedece y pone asunto a la palabra de Dios. Amén. Y no hay cristiano el que anda con una Biblia bajo el brazo, diciendo gloria a Jesús, aleluya, mi alma te alaba, siento gloria a tu nombre. No. El cristiano que Dios reconoce es el que oye la voz de Dios por la fe. Escuchar, obedecer, actuar, eso es la fe. Padecer tribulaciones, probar mi fidelidad a Dios, probar que en verdad yo no voy a adorar a otro Dios que no sea ese, porque estoy consciente, estoy siéndole fiel a mi Dios, adorando al único Dios verdadero. Amén. Ve lo que la palabra de Dios nos relata a nosotros. Eso, el que quiera se lo puede examinar y pueda, dice en el 36, otros, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. ¿Ves? Ahora, vituperio, azote y más prisiones y cárceles. Vamos a poner otro ejemplo. Jeremías, como acabé de explicar, Pasul, el sacerdote, príncipe de la casa de Jehová, azotó al profeta Jeremías. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por profetizar lo que venía sobre Israel. Dice que antes de eso primero lo mandó meter en un cepo. También. Duró de un día para otro un cepo. ¿Ustedes ven? Aquí relata toda esta cosa, que por la fe estas personas padecieron. O sea, estas personas no se torcieron del camino ni del propósito de Dios. Entonces toda la fe, hermano. Estas personas obedecieron a Dios. Y dice que fueron muchas en prisiones, encarcelados, fueron vituperiados por la misma fe. Eso es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras. Se lo pueden examinar. Nosotros no lo vamos a examinar, pero eso está... Primera Reyes 22, 26 hasta 27, Segunda de Crónicas 18, 25, 26. Las mismas escrituras nos mandan, el libro de los Hebreos nos manda a nosotros a examinar para nosotros entender lo que significaba esto, pero yo no lo voy a examinar porque el tiempo es demasiado corto para ampliar tanto.
Dice, vamos a enseñar lo básico solamente, lo que podamos comprender básicamente. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Ve lo que fueron estos hombres de Dios? Porque estos hombres de Dios padecieron todas estas cosas. Dice que por la fe, y por esa fe fueron ellos probados. Está hablando del Antiguo Pacto, todavía no está en la iglesia. Todavía no está en el Antiguo Testamento. Todo comienza por un orden. Comienza desde atrás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estos hombres padecieron todas estas cosas. Que fueron muertos a filo de espada. Algunos de ellos. Otros fueron apedreados. Otros fueron aserrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada, dice aquí. Anduvieron de acá para allá. Hermano, cuando usted está en tribulación, usted no tiene estabilidad. Su vida. Usted no como andaba, vamos a poner otro ejemplo bíblicamente para comprobarlo. Como andaba el profeta Elías. El profeta Elías no tenía tranquilidad. El profeta Elías no tenía paz. El profeta Elías no podía quedarse en un lugar porque el que escuchaba que Jezabel lo estaba buscando. Y que ya se veía que Jezabel lo estaba monitoreando para matarlo. Huyendo, salía. Hasta que no pudo, hasta llegó un momento humanamente que no pudo más. Que le dijo, basta ya, Jehová. No soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Esa es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se ve? ¿Pues por qué fue? Por esta misma fe. Por esta misma fe. Por ello, por ser un profeta que todo lo que Dios le decía que fuera a decir al rey acá, lo decía. Pero si le decía un profeta que le va a endulzar la palabra de Dios y le va a decir acá, no, pero está bien. No, tú, majestad, majestad, tranquilo, todo va en progreso, todo va en prosperar. Ahí en la segunda rey donde yo cité, que no voy para allá, vemos que este profeta lo hizo para siempre. Amén. Micaras, este profeta, el rey acá no lo quería ver muerto. Porque cuando fueron a buscarlo a él, el mensajero del rey le dijo, mira, ya los otros le han profetizado del rey buenas cosas, porque el rey iba a pelear con los enemigos, y entonces quería que le profetizaran victoria. Pero ¿cómo va a haber victoria si usted no es obediencia? ¿Cómo cabe decir que derrotaron reyes y que hicieron retroceder el ejército cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero el rey acá se había torcido del mandamiento de las leyes de Dios, de la ley de sus padres. Gloria a Jesús para siempre. Cuando usted se tuerce la ley de su padre, el fundamento de Dios, entonces usted Dios no tiene nada que ver con eso. El rey acá lo primero que hizo fue que se casó con una mujer gentil y una mujer idólatra y dejó que ella tomara el reinado y ella reinara. Él nada más estaba pintado en la pared, como dicen aquí. Sin embargo, se apartó de Dios, y la fe que él tenía, ya no estaba más en él. Ya la fe estaba muerta, porque la obra que él estaba haciendo no era obra buena, era obra mala. Pero por eso, hermano, que usted debe saber lo que usted enseña. Usted no puede estar, ahora mismo yo voy a la iglesia, muchas veces la iglesia, que ahora en la iglesia, para adorar al hombre, dice, y hacer que la bien cuando dice, sí, todo, sí, amén. Y cuando fue allá de mi casa, Miqueas, le dio de qué. Mira, ya los otros le han profetizado cosas buenas, rey. Tú también a lo mismo. Vive a Jehová, que lo que Jehová diga, eso yo hablaré, dijo el profeta. No lo que quiera el rey acá. Lo que Jehová ponga en mis labios, eso yo voy a decir. Ve, eran hombres que se dejaban llevar por esta fe. No le importaba lo que le esperaba. Sabía que no le esperaba cosas buenas. Pero ellos no iban a decir otra cosa. Amén. Eso se llama fe. Amén. Esto es fe, ve. Poner en práctica. Eso es fe. Sabiendo que no iban a decir, no, ahora yo voy a quedar bien con el rey. Y le voy a decir al rey, sí, como los otros falsos profetas. No, rey, esa victoria es tuya. No, vete a pelear y esa victoria es tuya. Y lo que le esperaba el rey era el fin de su reinado en esa guerra. ¿Por qué? Porque él se apartó y corrompió el pueblo de Israel.
y se apartó de la fe de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esto no es decir yo tengo fe de boca, esto es actuar, obedecer. Ese es el fruto. Amén. El fruto de la fe es obedecer. Pero cuando yo obedezco, actúo. La obediencia y actuar caminan juntos. Amén. Porque Abraham actuó. Abraham, sígueme aquí, Señor. Muévete, vete tu parentela. Y ven, sígueme, que te mostraré la tierra que la daré a tu descendencia. Entonces Abraham escuchó y actuó. Obedeció. Amén. Y a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero queremos hacer lo que nosotros queremos. No lo que dice Dios. Gloria. Eso no es ejemplo para nosotros, de estos hombres, lo que estos hombres sufrieron. Dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ves? El mundo no era digno, hermano. El mundo no es digno, dice la palabra de Dios, de los que padecen por la causa de la palabra de Dios. ¿Ves? Amén. No, entonces dice que no eran dignos al mundo de ellos. Dice, errado por los desiertos. Ese era uno de los 10 que andaba errado también, huyendo. Era también uno de los profetas. Por los montes. Así andaba Elías también por todos los caminos, corriendo. No, Elías no tenía una morada fija. Elías no tenía un lugar fijo donde encontrarlo. No. ¿Ves? Por la misma fe de la palabra de Dios. Por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Ven? O sea que estos hombres no había un momento, hermano, tribulación es cuando usted está en una persecución por esta fe. Usted no tiene tranquilidad, no tiene sosiego, no tiene reposo. No hay paz. No hay nada. Usted tiene que solamente, ¿cómo dice? O sea, que cuando usted cree que usted, la fe que le muestran ahora es muy diferente a la fe que las escrituras nos relata lo que significa la fe. Ahora mismo el discernimiento que le hacen a uno entender que es la fe diferente, porque ahora te dicen, no hermano, ya usted tiene fe, usted es un varón de fe. No hermano, ya Cristo está en su corazón. Un varón de Dios. Usted es un hombre que todo es bien. Pero esto es lo contrario. La palabra dice que esta fe tiene que pasar por una prueba también. Esta fe tiene que pasar por un proceso. La palabra dice que esta fe tiene que pasar por un fuego para probar su calidad. Y aunque dije la semana pasada que Dios sabe lo que son suyos, Dios conoce lo que son de uno, lo que son de él. Pero Dios quiere verlo, que nosotros lo veamos también, porque Dios lo sabe, pero Dios quiere acción, verlo, lo que son de él, lo que no son. Amén. Y por eso que la fe es probada, lo que no son Por de su él, obra. lo que no son de él, se apartan y se van. Pero estos hombres ya venían preparados, porque el Señor, por la misma palabra de Dios, ya lo había preparado para poder existir estas cosas que vinieran sobre ellos. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios así. En el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Ustedes por qué le alcanzaron buen testimonio? Porque padecieron y no negaron al Señor. Siguieron firmes. No recibieron lo prometido. Esto sí está interesante. Ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Con todo esto, dice la Escritura. Con todo esto alcanzaron buen testimonio por la fe, pero no recibieron lo prometido. Ahora yo quiero preguntarle cuál es lo prometido, porque si ellos, para comprobar que diga a ustedes que no hay dos fe. No dije que era la fe en Jehová, en el Antiguo Testamento era una, y la fe en el Nuevo Testamento es otra. Es para comprobar que es la misma fe. Ahora, ¿cuál es la promesa que estos hombres estaban esperando? Y que aunque ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios, y Dios dice la palabra de Dios, por ahí que Dios dice que no se avergüenza de llamarlo, de Dios llamarlo Dios de ellos. Porque ellos obedecieron a Dios. Ellos sufrieron por la fe de Dios. Por la fe de esta palabra de Dios, por esta misma palabra. Pero ¿cuál es la promesa que ellos no han alcanzado? Bueno, tampoco hay dos promesas. Porque si decimos que los antiguos, la palabra nos enseña aquí muy claramente que los antiguos recibirán juntamente con nosotros los galardones que Dios prometió y lo que Dios mostró a través de los profetas. Que Dios iba a dar a todo el que le fuera fiel y siguiera la fe del Señor Jesús. Pero aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar en esta palabra del nuevo pacto, como nosotros la tenemos ahora, que ya no iban a existir más, pero estos también padecieron por causa de esta misma palabra, por causa de la misma justicia de Dios y por la misma fe de Dios.
Y la palabra dice, aquí nos va a enseñar la palabra claramente, nos va a entender claramente, que Dios, ellos no han alcanzado lo que Dios había prometido, porque lo que Dios le ha prometido a ellos, según las Escrituras, vámonos a coger un pasaje de ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que dice la palabra? Que aquí mismo en Hebreo lo dice también claramente. Que Abraham, no, aunque Dios le dijo que se fuera de su parentela, que allí le iba a mostrar la tierra de Canaán, donde esa tierra le iban a heredar su descendencia, Abraham no tenía la mirada puesta en esa tierra, dice la Escritura. Abraham tenía la mirada puesta, dice que Abraham tenía la mirada puesta porque Abraham está entendiendo que Dios le está mostrando algo, pero que esa no es la promesa que Dios le está mostrando a él. Dios le está mostrando esa tierra, pero Abraham sabe que esa no es la tierra que Dios le está prometiendo a él, ni a la descendencia de él. La verdadera tierra, sabiendo que sí, Dios le está mostrando esta, pero que esta es temporal. Él no está poniendo los ojos en la pasajera, en la que pasan temporal. Dice que él pone los ojos en la de arriba, en la que él no ha visto, pero cree. Cree que sí que está, por la palabra de Dios. Poniendo los ojos en la celestial. Dice la palabra de Dios que estos hombres dan a entender que la mirada de ellos estaba en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. Esa es la ciudad santa. Esa es la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Amén. Y ahí ellos tenían los ojos puestos, dice la palabra de Dios. Y ellos no la alcanzaron. ¿Pero por qué no la alcanzaron? Ellos no la alcanzaron. Porque esta promesa se va a alcanzar cuando venga Jesucristo. Y ellos mismos, los que padecieron aquí en el Antiguo Testamento, que Hebreo registra, todos estos profetas y todos estos siervos de Dios, que padecieron por la palabra de Dios, por la fe, y que sufrieron tribulación. Dice, la palabra nos enseña a nosotros que ellos van a ser, cuando venga Jesucristo, ellos van a ser también galardonados. Van a ser el galardón. Los galardones que se nos ha prometido a nosotros es lo mismo que Dios prometió atrás. Lo mismo que Abraham dijo que vio. Lo mismo que Moisés dijo, yo me renuncio a ser llamado yo hijo de la hija del faraón ahora. Dijo Moisés. Dice en hebreo aquí, que Moisés renunció a eso, porque ahora Moisés puso la mirada en los vituperios de Jesús. Pero todavía ni Jesús había pensado llegar cuando Moisés espiritualmente pone los ojos en los vituperios de Jesús. Ve que la verdadera riqueza, que esa riqueza que él tiene, heredada por sus padres de crianzas, su madre de crianza, esa riqueza es corrupta, contaminada y va a perecer. Pero él renuncia a esa y se pone los ojos en lo que dice la riqueza de Jesucristo, pero que se consiga a través de ¿qué? A través de los vituperios de Jesús. Amén. Entonces, ahora comprobamos, ¿verdad? Los mismos de atrás, los antiguos, se le va a pagar, se le va a dar los mismos galardones que a nosotros. Aleluya. Es una sola promesa. No hay dos promesas, una promesa. Y aquí lo vamos a demostrar en el versículo 40. Aquí está la respuesta. Proyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ves? Quiere decir que ya Dios había prohibido este evangelio, pero que Dios no lo iba a perfeccionar a ellos aparte y después cuando viniera Jesucristo una parte. No. Dios, por medio de estos hombres que fueron vituperiados, fue anunciado estas palabras. Estos profetas hablaron de este evangelio. Estos profetas hablaron del llamamiento de los gentiles. Estos profetas anunciaron la participación de los gentiles. Moisés y los otros profetas también. Jeremías también anuncia del nuevo pacto. Isaías anuncia de que viene el Salvador del mundo. No solo de Israel, el Redentor del mundo. Entonces Dios, dice la palabra de Dios, que Dios estaba proveyendo para nosotros estas cosas. ¿Pero para qué? Dice la palabra de Dios, para que nosotros seamos perfeccionados juntamente con ellos. ¿Ves? Amén. Gloria. Aquí lo digo claro. Perfeccionados juntamente con ellos. O sea, en el día de la resurrección. ¿Y qué es lo que Jesucristo le dice a los seguidores? Cuando nosotros hallamos a Moisés y los profetas, en el reino de Dios, porque es por Jesucristo todo. Abraham no alcanzó entrar a la santa ciudad porque Abraham dice la palabra que murió mirándole lejos y creyéndola, y murió así creyendo y mirándole lejos por la palabra de Dios, creyendo a Dios, porque Abraham no la va a alcanzar, y no solamente Abraham, todo el que ahora, ya eso se lo ganaron, ya eso están ganados, ya eso están tranquilos, ya eso padecieron, por la fe del Señor, ya eso sufrieron, y pasaron la prueba, eso no tienen problema. Amén. Ahora que el problema lo tenemos nosotros de aquí, que nosotros somos los que tenemos que pasar la prueba. Nosotros somos los que tenemos que terminar lo que Dios ha predestinado para nosotros. Nosotros tenemos que cumplirlo, como lo cumplieron ellos, los profetas. Amén. Y ellos van a ser levantados y galardonados juntamente con nosotros, dice la Escritura.
Ahora, vámonos, acuérdense que arriba pusimos asunto donde dijo que sacaron fuerza de debilidad. Vamos ahora a demostrar, vámonos ahora a hacer, Segunda de Corintios, capítulo 17. Sacaron fuerza de debilidad. Asunto a esto. Dije que iba a dar el seguimiento de esto. Que iba a dar el seguimiento de esto, dije, ¿verdad? Vamos a darlo aquí, la misma palabra lo va a dar. Sacaron fuerza de debilidad. Dice, digo aquí en el libro de los Hebreos. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios 12. Capítulo 12 fue que dije. Amén. Versículo 7. Oiga, póngame asunto a esto aquí. ¿Dónde sacaron fuerza? Sacaron fuerza de su debilidad. Dice 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me ensaltase debidamente. O sea que me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí hay algo que Dios permite que estas tribulaciones lleguen a nuestra vida. Es para que nosotros no nos enaltezcamos sobremanera. A veces Dios me está usando, o está usando a aquel hermano o aquella hermana para edificar el cuerpo de Cristo, su cuerpo. El cuerpo de Cristo dice que somos nosotros la iglesia. Y a veces yo me enaltezco, porque la misma iglesia me enaltece también. Pues la misma iglesia, estuve como predica ese hermano. Ese hermanito está ungido de Dios. Ese hombre tiene una sabiduría única. Y entonces la iglesia enaltece y el hombre se cree algo. Y cuando viene el hombre mismo se sube en la nube. Cree que está caminando en la nube y se cae. Dice la palabra de Dios que cuando a Pablo le dieron esa visión, que Pablo fue llevado, dice la palabra de Dios, le mostraron cosas que ningún hombre había visto. Para que Pablo no se veniera a enaltecer, dice la palabra de Dios, vino Dios y puso un aguijón en Pablo. Vino un mensajero de Satanás, claro que Dios le permitió a Dios para que le dieran una persona, le dieron una bofetada a Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo en su tiempo era un hombre muy violento, porque dice que ese era el que destruía la iglesia, dice Ananías, le dijo a Dios. Sin embargo, Pablo dice para que no se enaltezca. Esas tribulaciones vienen a nosotros. Para que nosotros no nos enaltezcamos, para que nosotros no pensemos que todas estas cosas que Dios está haciendo a través de nosotros, es de nosotros y viene de nosotros y sale de nosotros, que todo es de Él y que Él es el que tiene el poder y la sabiduría, que nosotros somos débiles. Pero mientras más débil somos nosotros, Dios es fuerte y poderoso. Oye lo que dice aquí. O sea, lo dice claramente. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo está desesperado. Humanamente Pablo no aguanta esto. Se entiende claramente que Pablo tiene dentro de su propia carne, tiene este aguijón. O sea, esta ponzoña está en Pablo. Y Pablo quiere que la sacarla, pero no puede. Pero le pide a Dios que se la saque, que lo ayude, y Dios lo deja. Porque Dios se la va a sacar, pero no cuando el Pablo dice. Es cuando Dios dice. Porque Dios todavía quiere trabajar, todavía quiere ir trabajando más en Pablo. Es una cosa decir, más o menos, de ponernos nosotros, de irnos moldeando, para que no ya no van a gloriar nunca. Amén. Sin embargo, ya él está desesperado, pero dice, Dios no está en eso por ahora. Dice, y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ves? Amén. Y dice allí que sacaron fuerza de debilidad. En hebreo, comprendemos lo que quiere decir esto. Que sacaron aquellos que fueron atribulados, aquellos que estaban perseguidos, aquellos que por la palabra de Dios sufrieron, sacaron fuerza de la debilidad. ¿Y qué dice aquí? Dice el Señor claramente aquí, que aquí mientras él más débil es, más se perfecciona el poder de Dios en él. O sea que para lo que Pablo le parece grave y no bueno, para Dios bien.
Porque Dios dijo, tiene mi gracia, yo estoy aquí. Eso, confórmate con eso, Pablo. Pero Pablo ahora puede entender que a través de esta experiencia, de que él quiso que Dios le quitara este aguijón y Dios no se lo quitó, dice la Sagrada Escritura, en ese momento, claro. Pablo ha aprendido algo en esta experiencia, en estas cosas. Porque Amén. las tribulaciones, los padecimientos, nos enseñan y aprendemos algo. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? Vamos, y nos lo da a entender a la iglesia aquí claramente. Aquí lo dice claramente que lo que aprendió. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad. Ahora Pablo dice que ahora de buena gana se va a gloriar, pero no porque es de algo. Va a reconocer, creo que quiere decir, el apóstol Pablo quiere decir aquí, que él va a reconocer que en verdad él es un hombre débil y que la fuerza y el poder dependen de Dios. Y aunque Dios le haya mostrado a él lo que le haya mostrado, que Pablo no es nada. Amén. Que él todo sin Dios, él no puede moverse a hacer nada. Y ahora él está comprendiendo y entendiendo eso. Dice la palabra de Dios y dice las escrituras. O sea que él se va a gloriar en la debilidad de él ahora, lo que él está pasando. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Hay cosas que Dios no permite que nosotros pase, pero es para mostrarnos otra cosa. Para que nosotros comprendamos otra. Aquí Pablo se le muestra claramente. Que Pablo ha entendido ahora mismo que no es la fuerza de Pablo, sino la fuerza de Dios. Pablo ha comprendido ahora mismo que este aguijón que Pablo tenía, que no lo tenía inquieto, para Dios no era nada, pero para Pablo era algo grave. Amén. Gloria a Dios. Que no lo dejaba tranquilo, que Pablo quería que Dios se lo quitara. Hay veces que nosotros en nuestras vidas, también tú nos enseñas a nosotros, a veces que nosotros estamos pasando por un momento difícil. Y a veces nosotros decimos, Señor, llévate, tú mira lo que estoy pasando, llévate esto, y nosotros le pedimos a Dios y no pasa nada. Pero nosotros no entendemos que Dios dice, bástate mi gracia. Amén. En ese momento Dios te está diciendo, bástate mi gracia. O sea, es suficiente mi gracia. Porque dice Dios, en esa debilidad tuya, cada vez que tú eres más débil, más perfecto me hago yo, dice Dios. De lo que Dios es. Dice que más se perfecciona su poder. Entonces él ha comprendido que las debilidades le han servido para él gloriarse en esa debilidad para que repose sobre de él el poder de Cristo. Amén. Entonces aquí está lo interesante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad de ver. Por amor a Jesús, por amor a esta palabra, por amor a esta fe, por amor a este evangelio, él se goza de las debilidades que está pasando, que le está provocando el evangelio. Dice que él se goza. En afrentas, en necesidad, ¿ve? O sea, vemos que, recuérdense que el profeta Jeremías dijo, la palabra tuya, Jehová, ahora me ha servido a mí como afrenta. Dice, y como escarneo, como burla. Y afrenta, como deshonra. Sin embargo, el apóstol dice, ahora entiendo, usted ve, ahora comprendo que tengo que pasar por estas cosas. Ahora comprendo por qué Dios no quiso quitarme el aguijón. De una vez. Porque todavía no era tiempo, tenía que aprender algo. Ahora el apóstol nos está enseñando a la iglesia también que a veces si usted tiene el aguijón, un aguijón en su corazón, si usted está pasando por un momento difícil, por una prueba dura, por una tribulación así, que darle un pecozón a una gente así, quedarse usted y quedarse tranquilo, donde Pablo no aguantaba eso, pero tuvo que soportarlo. Y eso lo estaba consumiendo a Pablo humanamente. Pero es para comprobar que Dios te va a enseñar algo, Dios te va a mostrar algo, tú vas a aprender algo a través de esas cosas que tú no sabes, pero que Dios te la va a mostrar. Entonces, Amén. aquí Pablo relata que dice, que ahora que por amor a Cristo me gozo en la debilidad, en la afrenta, en las necesidades, ¿te ves? En persecuciones, todas esas son tribulaciones. En angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga aquí la respuesta. Porque él dice ahora cuando me encuentro, usted ve que no es que lo van a humillar a usted como veces lo quieren hacer humillar a usted, que usted está pasando por una tribulación, usted cae y usted está débil. Hermano, no está fe. No tiene fe. ¿Dónde está la fe suya? No sabe lo que es la fe, ¿ve? Por eso que tenemos que explicar lo que es la fe. ¿Qué significa la fe? Para comprender que esta es la fe. La fe está aquí. En mi debilidad es necesario. Porque mientras más débil soy, ahora dice Pablo, me encuentro que soy más fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ahora me gozo en mis debilidades por sufrir, por padecer por amor a Jesús. Y ahora me gozo en esas tribulaciones que vienen sobre de mí, dice el apóstol Pablo.
Aleluya. Entonces, cuando un hermano está pasando por una tribulación, lo mandan al mundo. Por eso la palabra nos enseña a nosotros. La palabra nos enseña a nosotros algo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros algo? Por eso que nosotros, al no saber ni lo que enseñamos ni lo que decimos, cuando un hermano, dice la palabra de Dios que mientras más débil es, Dios no dice que no tiene fe, dice Dios que se perfecciona más el poder de Dios. O sea que mientras la prueba, mientras más dura y me está afectando más a mí, humanamente, y me está poniendo, y humanamente me siento más débil, dice que Dios, que mientras más debilidad en mí, más se perfecciona el poder de Dios en mí. Amén. Dice la palabra de Dios, aquí lo dimos. Eso es lo que Pablo pudo entender en sus debilidades, en su momento de tribulación humanamente. Ahora, cuando usted está pasando esa tribulación humanamente, lo primero que le dicen a usted no tiene fe, hermano, ¿dónde está su fe? No sabe lo que es la fe. No comprenden lo que es la fe, lo que hace que trompezar a otros. Y la palabra dice nosotros en Romanos 14. Creo que es Romanos 14 que lo dice. Sí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo y para con Dios. ¿Ves? Amén. No para hacer trompezar a tu hermano. Entonces eso es lo que pasa ahora mismo. Ahora mismo un hermano pasa tribulaciones. Porque las tribulaciones son las persecuciones, problemas económicos, que no tengo, me quedé sin trabajo, vamos a hablar más claro. Me quedé sin trabajo, no tengo recursos, tengo deuda que atrasada, no tengo nada. Amén. Entonces viene uno a retragarle supuestamente un religioso, como lo que le quieren los fariseos, que es lo que ellos hacían. Ellos siendo religiosos, querían retragar la Biblia a la cara, las escrituras a la cara a aquellos, pero ellos no hacían nada, dice Jesucristo, no importa. Ustedes ni siquiera, ustedes quieren poner carga, ni siquiera con un dedo ustedes la tocan, hipócritas. Ustedes que abusan de los otros. Entonces, cuando un hermano está pasando por esa cosa, en vez de recibir de la iglesia, darle el apoyo y decirle claramente que es necesario que nosotros pasemos por esta cosa, pero que Dios tiene una recompensa después de esto. Amén. Y que mientras más débil soy, que no me preocupe. Que mientras más débil soy, Dios no me rechaza por eso, porque el poder de Dios se presiona más en mí. Gloria. Lo que hago es que lo llevo al mundo. Con mi palabra, con mis acciones. Por eso el Señor dice que tú tienes fe. Tú tienes que tenerla para contigo, pero no para hacer tropezar al hermano. Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver en el versículo 10. Creo que fue que me quedé ahí. Vamos a seguirle mostrando. Ahí se queda en el día. Sí. En el versículo 10. Vamos a seguir entonces. Faltan todavía unos versículos. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 4. Ahí mismo. Perdón. Segunda Corintios 4. Capítulo 4, vamos a comenzarlo en el versículo 5. Arriba dice en el versículo 7, viviendo por fe. 4, 5. Aquí comenzamos en el 4:5. Segundo de Corintios. Para darle seguimiento a lo que es la fe y lo que significa la fe. Así que cuando aquel hermano se vea afligido, se vea triste, se vea en congoja, se vea preocupado, se vea desanimado a veces, que no se preocupe por eso y no crea que Dios no está ahí. Sí, Dios está ahí, Dios sabe lo que está pasando, Dios lo va a sacar, lo va a librar, pero no ahora, porque Dios te quiere enseñar a ti o a mí, y a mí también, por medio de estas pruebas, que Dios tiene que darte a conocer a ti, para moldearte a ti, para formarte a ti, para que tú seas humilde en todo, y no te creas que tú eres superior a nadie, ni que tú tienes esto, ni que tienes lo otro, sino que grande es Dios. Dice así, Amén. porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Cuánto qué? 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No se predican ellos mismos. O sea, la iglesia no habla de mí mismo. Por eso que a veces yo a veces digo a los hermanos,
que Dios, el Señor lo que quiere es que hablemos de Jesús, que cuando nos paramos aquí, o en cualquier parte, no solamente tiene que ser aquí, en cualquier lugar, y vamos a predicar la palabra, que arranquemos con la palabra. Porque a Dios no le interesa que yo hable de mí mismo. Ahora, yo puedo contar algo, sí, si tuve una experiencia que está relacionado con lo que voy a hablar, con la palabra de Dios, que Dios quiere que hable, eso es otra cosa. Pero no comience a hablar de mí mismo, porque no es a mí mismo que yo me predico, sino a Jesucristo. Y lo hacemos por amor, dice la palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted ve, ¿qué es lo que ha hecho Dios de aquí? Dice que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pero aquí está hablando de la creación para que el hombre entienda. De Génesis 1:3. Está hablando de la creación. El mismo, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu de Dios. Mire, el mismo que hizo la creación, eso quiere decir el apóstol Pablo, que le dijo que de la luz, dice la palabra, porque dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ya, que le dijo, cuando estaba todo oscuro, hágase la luz, y hizo la luz. Ese mismo en la creación está hablando. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Quiere decir que Dios resplandeció en nuestros corazones. Pero hermano, lo pone el ejemplo de la creación. Si usted se va a Génesis, en el capítulo 1 de la creación, entonces usted entiende qué es lo que Dios está diciendo. Así como Dios, este mundo era tiniebla, Dios dijo, hágase la luz, y resplandeció entre medio de la tiniebla, dice que resplandeció la luz. Así Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Pero la luz es Jesucristo. Pero la luz, Dios ha resplandecido en nuestros corazones, la luz de Dios a través de Jesucristo, a través de Jesucristo, pero la ha resplandecido en nuestros corazones ahora. Dice la palabra de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Usted ve para qué? Hermano, no es para que usted se quede que no entiende, es para iluminación del conocimiento, hermano, de la gloria de Dios. ¿Y de quién es la gloria? No de Dios. De Dios es la gloria, no del hombre. ¿Para qué? Fue que nos resplandeció la luz en nuestros corazones. Dios nos pone a nosotros, Dios nos enseña con su propia creación a la iglesia para que podamos entender. Así como era todo esto, una tiniebla, una oscuridad, dijo Dios. Y Dios hizo la luz. De entre las tinieblas sacó la luz. Así Dios ahora ha resplandecido la luz de salvación. La luz de nosotros, en la luz para que entendamos espiritualmente. ¿Para qué? Dice, para la palabra de Dios. Para iluminación del entendimiento de la gloria de Dios. Y en la faz de Jesucristo. Porque también faz significa cara, rostro. No solamente superficie, cara y rostro. O sea, para iluminar, o sea, por medio del rostro de Jesucristo. Para que nosotros comprendamos, hermano, para que nosotros entendamos. Amén. Dice la palabra de Dios. En el 7 dice, viviendo por la fe. Aquí seguimos en el mismo tema. Lo quise comenzar un poquito más arriba ahí para poder dar un poquito de entendimiento. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ves? Pero ¿cuál es el tesoro que tenemos nosotros en un vaso de barro? Esta fe, hermano, esta salvación que la conseguimos por la fe de Jesús, por la palabra de Dios. Dice para que no nos van a gloriar, pensamos que somos algo. Como a veces pasa ahora mismo, hay personas que, por eso es que cuando usted se cree que Dios lo necesita a usted, cree que usted viene a vanagloriarse. Cuando yo lo necesito a usted para un trabajo, y usted es el único que me puede hacer el trabajo a mí, yo tengo que rogar muchas veces a usted, pero por favor, ven, porque no hay otro. No, hermano, nosotros no somos independientes. Dios no necesita a nosotros, a ninguno. Lo que pasa es que nos llamó a nosotros por su misericordia. Amén. Para que le sirvamos por su misericordia, por su palabra. Amén. Por la misericordia de su palabra, Dios nos llamó a nosotros. Y nosotros nos llamó siendo siervos inútiles para que nosotros le sirvamos a Dios. Pero la palabra dice que tenemos este tesoro aquí, un vaso de barro, hermano. Mira cómo que tenemos esta fe. Este tesoro está en un vaso de barro. Que cualquier movimiento a la izquierda, ya me aparté, ya automáticamente estoy muerto. ¿Pero para qué esto? Para que nosotros reconozcamos que todo es de Dios y no de nosotros. Amén. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pablo lo dijo claramente, lo puede explicar cuando nos fuimos nosotros en el mismo capítulo 12, que entonces él se gozaba en esas debilidades cuando él estaba siendo atribulado, cuando él estaba haciendo, cuando pasaba por afrenta, cuando él pasaba todas las cosas que venían por causa de la palabra de Dios. Ahora vuelvo otra vez de nuevo a enseñar.
con respecto a estas cosas. En apuro, más no desesperado. ¿Qué fue lo que Pablo estaba? Pablo estaba en apuro, porque Pablo decía, le dice que fue 3 veces. Cuando usted va 3 veces a pedirle a Dios una misma cosa, es porque usted está apurado. Pablo estaba en apuro. Pablo, quítame este aguijón, quítame esto. 3 veces dijo Pablo que fue de Dios. En la última dijo, no, vuélvete de mi gracia. Entonces, dice, en apuro, más no desesperado. Pero Pablo no estaba desesperado. Pablo dijo, no, si no me lo quita, yo no voy a seguir más. Pablo no dijo eso. No, en apuro, no, porque en esa tribulación, cuando somos atribulados por la fe del Señor, cuando somos probados por la fe de Dios, estamos en apuro, nadie está en gozo. Amén. Pero la palabra dice, gloria a Jesús, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados. Estamos siendo perseguidos, pero usted cree que Dios no está ahí. ¿Usted cree que Dios no estaba? ¿Qué fue lo que Dios le dijo al profeta Jeremías? Habla y no calle, yo estoy aquí contigo y no temas. Para no ser que yo te quebrante a ti, no sea que yo venga y me venga contra ti. Si tú te quedas mi palabra callada, el cristiano no puede callar. A veces nosotros, muchas veces en la misma congregación toleramos muchas cosas, dice que el que calla otorga. Y a veces el silencio en muchas cosas es buena, pero en algunas cosas me hace daño. A veces hablar mucho no es bueno, pero el callar mucho tampoco es bueno. Amén. Y a veces yo, en la misma congregación, veo que no se está enseñando como es, y que no se está diciendo las cosas como son, y que se están diciendo palabras que no las respaldan las escrituras, como yo le estoy mostrando a ustedes por las escrituras aquí. Todo lo que he enseñado para la gloria de mi Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, ha sido por las escrituras. Amén. Entonces yo me callo. Ay, no, hombre, no queda tranquilo. Y a veces el callarse me perjudica espiritualmente, claro. Derribado pero no destruido. Bueno, Amén. como comencé el mensaje, derribado pero no destruido. Todo tiene un enlace. Ahora acabé de poner el título, gloria a Jesús para siempre, que el título que le puse para dar el seguimiento es necesario padecer por la fe para entrar en su reino. Amén. Y oiga lo que dice aquí. Gloria a Jesús para siempre. Porque nos dice, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que significa estas tribulaciones? Es que estas tribulaciones son parte de nuestra vida, como acabé la semana pasada de explicar. Porque si estas tribulaciones no van en mi vida, no puedo llevar la muerte en mi cuerpo de Jesús. Amén. Pero para manifestarse la vida tengo que llevar los padecimientos de Jesús. O sea, no como Jesús, no padeció nadie, pero padecer por la palabra de Dios. Dice, yo le Jesús para siempre. La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Ve? Porque nosotros vamos a recibir recompensa y vamos a recibir la vida eterna, pero espérate, dijo el Señor, tienen que pasar tribulaciones, tienen que ser atribulados. Vuestra fe tiene que ser probada como el oro en el fuego. Dice, y ellos dan los ejemplos, los apóstoles son los ejemplos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Oiga como dice, están vivos, pero siempre están entregados a la muerte, porque no saben cuál momento van a morir por causa de la palabra de Dios. Por causa de Jesús, ¿ves? Lo mismo que le acabo de enseñar. Por causa de Jesús. La misma cosa, la misma palabra de Dios, causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Ves? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quiere decir que nosotros siendo atribulados, nuestra vida corre peligro, pero nuestra vida en la carne. Pero nuestra vida, la vida de Jesús se va a manifestar en esta carne mortal. O sea, Jesús va a venir la inmortalidad por eso mismo. Voy a ser inmortal. Por eso Jesús dijo, vamos a despertar a vuestro hermano a los que duermen. Pero es cuando yo padezco, dice. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ve? Lo que es hermano, cuando yo le digo a la hermana en línea, cuando yo vea, nosotros, yo lo digo claramente, no hablo con tabú. No me levantó Dios para contender, sino para enseñar la palabra como está escrito. Pero cuando yo vea los cristianos que dicen que comiencen a someterse a la palabra,
y a seguir el ejemplo de los apóstoles y los otros que creyeron. Dice el apóstol Pablo, mira la familia de Estefan, esténlo con buena estima, porque esos se han dedicado al Señor, se han sido fiel y se han dedicado grandemente. Entonces cuando den ese testimonio, como manda Dios, cuando den fruto de esa fe, porque este es el fruto de la fe en Jesucristo. Amén. Cuando den ese fruto, entonces sí podemos unirnos y hablar. Mientras estemos hablando delante de un púlpito, hablando en las calles, hablando lindo y haciendo lo contrario a lo que dice Dios, no estamos en nada. La fe nuestra está muerta, dice la Biblia, muerta. Entonces, sin embargo, dice los apóstoles, que nosotros estamos padeciendo por ustedes, Corintios. Sin embargo, nosotros estamos corriendo, nuestra vida está corriendo riesgo. Pero para darle a todo, pero vosotros, dice, en vosotros la vida quiere decir que para llevar esta palabra de vida, ellos están pasando por un camino de tribulación, de peligro de muerte, pero ellos que están diciendo esta palabra, lo que la palabra de Dios le viene siendo ellos como para muerte, o sea, el llevar la palabra a ellos le viene siendo para muerte, porque ellos por esta palabra están corriendo riesgo a morir y siendo tribulados. Para ellos, para los corintios, es vida. Amén. Es vida, pues si ellos creen y permanecen en la palabra de Dios, claro. Aleluya. Por eso dice que de manera que la muerte actúe en nosotros, pero en vosotros la vida, ¿ves? Amén. Nosotros padecemos, sufrimos peligro por esta palabra, y nosotros corremos riesgo de muerte, morir por esta palabra, pero ustedes actúan la vida. Si la reciben la palabra, en ellos actúa la vida, porque la palabra es la vida eterna. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, oígame aquí, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe, por lo cual que está escrito, creí, por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos lo que hablamos, por lo cual hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Ve? ¿Quién fue que resucitó a Jesús? Dice Dios. También nos va a resucitar a nosotros como resucitó a Jesús. Dice con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que el apóstol dice, no importa, sabemos que nosotros estamos cogiendo un riesgo de que nosotros está reinando la muerte por el peligro que tenemos, pero nosotros sabemos que al final vamos a decir los mismos galardones que ustedes, claro, si permanecen en la palabra de Dios. Amén. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Ve? Cuando yo veo ese fruto, que dice la palabra de Dios, oiga lo que dice el apóstol, que el apóstol Pablo y los apóstoles también, que todas esas cosas que ellos padecían era por amor a ellos. Para que abunde la gracia por medio de muchos. Porque ellos lo que querían era que la iglesia, que todo lo que podían recibir esta bendita palabra de Dios, la recibieran. Amén. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ellos querían ver que este ministerio fuera un ministerio glorioso, que creciera grandemente. Y ellos padecieran estas cosas que por amor a usted y por amor a nosotros. Cuando yo veo estos padecimientos, así yo digo, estamos bien, porque estamos haciendo lo que dice las Escrituras. Vamos siguiendo el mismo fundamento, estamos edificando sobre este fundamento. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Ves? Ellos no desmayan, hermano, por lo que estén pasando, y aunque esta carne se vaya desgastando por fuera, este hombre exterior, esta carne, ellos siguen adelante, dicen ellos. Amén. Porque ya sabe que esta carne no va, eso se va a quedar aquí, eso no tiene validez, lo que vale es el interior. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ves? El interior, no el exterior, porque el exterior se desgasta, la carne se envejece. Amén. Cuando usted llega viejo, que usted ya no es el mismo, ya cambia su físico facial. Pero es conservar el interior, hermano, el interior es lo importante. Ellos no importa que se vaya desgastando, ellos siguen. Porque esta leve tribulación, ve que esto no es para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ves? La recompensa es grande. Amén. ¿Ves? La recompensa es grande cuando usted está siendo atribulado por esta palabra y usted permanece, porque ya dijo el Señor que lo reservó a los antiguos para darle la misma recompensa con nosotros.
Ahora falta a nosotros, ¿eh? Ya eso la tienen ganada. No mirando nosotros las cosas que se ven, que es lo que la iglesia está mirando ahora. Las cosas que se ven. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ves? No mirando las cosas de la tierra. Dice la palabra de Dios que si tú buscaste, si tú has muerto y resucitaste, cuando tú, ahora con Cristo, cuando tú te arrepentiste, te convertiste, el viejo hombre quedó sepultado en las aguas y llegó un nuevo hombre ahora, que tú tienes que buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas celestiales como la tenía Abraham, porque dicen, y Abraham Dios lo bendijo y tenía dinero, pero Abraham no tenía su corazón puesto en eso. A Abraham no le importaba lo que Abraham tenía, y lo demostramos tanto que a Abraham no le importaba, que cuando le dijo el rey de Sodoma, cuando él fue a libertar a su sobrino Lot, que esto fue otro Abraham, que fue a pelear con una nación y fue por un grupito, pero Dios estaba ahí. Dijo, no te preocupes, que Dios está aquí. No hay batalla que no va a perder, que está obedeciendo a Dios está ahí. Sin embargo, que del botín, después que ellos ganaron y él libertó a su sobrino Lot, del botín, él le estaba dando a Abraham, el rey de Sodoma, mira, toma tu parte. Y él dijo que Dios que vive Jehová en la presencia, por Dios presencia estoy, que yo no voy a tomar nada de ti para que tú no digas que tú me enriqueciste a mí. Entonces vemos que Abraham no estaba poniendo la mirada en las cosas materiales, hermano. ¿Ve? ¿Te ve? Y lo demuestra la palabra. Porque si otro dice, no, pero es un botín de guerra, ya déjame coger un niño, ya también. Dice, ahora él dijo, claro, la verdad. Excepto los otros que están ahí, no podía decirle, no, yo no le dé porque ellos podían tomar su decisión propia. Él está hablando de él. Los otros no podían decir, si yo andaba con Abraham no podía decidir por mí, si no, los otros no. Él está hablando de él, ahora yo decido. De él, yo no cojo. Exacto, pero entonces Abraham tiene que coger. Abraham decía, yo no voy a coger, pero excepto los otros que me acompañaron, ya es otra cosa, dijo Abraham. Eran que no, esas personas ellos no tenían la mirada puesta y poseían bienes terrenales, pero no tenían la mirada puesta en las cosas que se ven, que mañana se desvanecen. Ponían la mirada en las cosas que no vemos, porque creemos las cosas que no vemos, porque Dios lo dice por su palabra y porque Dios no miente. Gloria a Jesús para siempre. Gloria por los siglos de los siglos. Vamos a cerrar aquí, y lo voy a dejar aquí. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, para dejarlo ahí ya. ¿En qué número está ahora? Verso 18 me quería ir, ahora vámonos, Primera de Pedro, capítulo 3. Y lo dejamos ahí, y lo cerramos ahí un poquito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible. Oiga lo que dice aquí, una herencia incorruptible. Y dice incorruptible, incontaminada e inaccesible. O sea, es incorruptible, no se contamina, inaccesible. O sea que eso, por lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que las cosas que no se ven son para siempre. La misma palabra. Amén. Reservada en los cielos para vosotros. Está reservada para nosotros, pero también para los profetas y para los que murieron haciendo la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Como acabé de explicar en hebreo. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Guardado por el poder de Dios mediante la misma fe que estamos enseñando. Ahora, ¿verdad? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves? Esta salvación ya estaba preparada y fue manifestada en los tiempos postreros. Sé que esta salvación no vino hacia los locos, ya eso estaba preparado. Y fue manifestado en los tiempos cuando Jesucristo vino, aunque fue anunciado por los profetas, pero en los profetas no se añadió mucha cosa. No se le dio mucha amplitud. Jesucristo fue que vino a hablar totalmente ampliamente del reino de Dios, que es esta misma palabra.
y a dar a conocer el reino de Dios que nosotros no lo conocíamos. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Lo de su pasión. Para ser manifestado. Entonces dice en el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Lo mismo que el apóstol dijo, que esta tribulación, que es necesario que nosotros pasemos esta leve tribulaciones. Una leve que dice por poco de tiempo. Lo mismo que dijo Pablo, está diciendo Pedro, está diciendo se contradecían. Amén. Pedro no está prometiendo aquí a la iglesia que todo está bien. No. Dice que es necesario, pero que se vean un poquito afligidos por diversas pruebas. Pero dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Te ves? La fe tiene que ser probada, y la fe se prueba, la fe del Señor, la fe que está en mí, la fe se prueba con tribulaciones. Amén. Mucho más precioso que el oro. Entonces, la fe es más bonita, vale más, no hay nada como la fe del Señor, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Sabemos nosotros que el oro se funde en el fuego, y sabemos que el oro es perecedero, quiere decir, porque todo lo que está en esta tierra perecerá. No dice que no pongan la mirada en las cosas aquí, porque eso dice, no lo vimos aquí, cuando estuvimos en la segunda de Corintios 4, que lo vimos aquí, que no pongan la mirada en las cosas que se ven, porque esas no permanecen, esas no están más, esas son temporal. Pon la mirada en las cosas que no se ven, que esas son para siempre. ¿Te ves? El oro que nosotros vemos es perecedero y perece, porque son cosas que se ven. Dice la palabra de Dios. Amén. Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te ves? Porque nosotros es que Cristo viene, pero tenemos que pasar primero aquí, dice la Escritura, para que nosotros cuando Jesucristo se manifieste con toda honra, con toda gloria y toda honra. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Dice que a quien ama sin haberlo visto, pero que creen y que ahora no lo vemos. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que no importa que yo no lo vea, y yo he creído en el que no he visto. He creído en Jesús, pero he creído en Dios también. Amén. Pero no he visto ninguno de los dos. Pero dice que me alegre con un gozo grande aquí y glorioso, porque sabemos que no he creído por nada. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Ven? ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas, dice aquí. Amén. Pero primero, obteniendo el fin, quiere decir de otra fe, la salvación de nuestra alma, quiere decir que cuando nosotros pasamos la tribulación, cuando ya nosotros terminamos y pasamos el proceso, entonces eso es lo que nos da, eso es el fruto de vuestra fe. La salvación de nuestras almas. Aleluya. Pero tenemos que pasar el proceso Gloria a Dios. de las tribulaciones. Dice la palabra, Dios me dejarlo aquí, ya, si el Señor lo permite, esperando que Dios nos dé entendimiento cada día más y nos dé conocimiento y comprendamos que si nosotros decimos, por eso